El problema es que no lo anulamos para siempre. Simplemente lo reprimimos un momento. Y lo que reprimes o atacas, al final se perpetúa. No hacer un mantenimiento correctivo, sino un mantenimiento preventivo. ¿Por qué me haces sentir esto si no quiero? ¿Por qué esto lo evito y lo rechazo? Ensillado. Ensillado. Pues hoy quiero hablar del tema de las emociones, ¿no? Que hay estudios que demuestran que una emoción te dura una media de 90 segundos, 1 minuto y medio, ¿no? Y que como máximo te puede durar 2 minutos. Y claro, uno piensa, ya, pero yo he tenido estados emocionales en los cuales yo me he sentido durante horas, días, incluso semanas y algún mes que he estado con esa emoción encima. Pues se ve que eso no es la emoción, sino es el sentimiento que esa emoción crea. Es el estado emocional que esa emoción crea. Y eso surge debido a nuestros pensamientos, que a través de nuestros pensamientos empezamos a revivir esa emoción una y otra vez. Mira, en cuanto te ríes, ya lo hemos liado. Venga, va, seguimos serios, tío. Empezamos a revivir esa emoción una y otra vez. Y obviamente volvemos a sentir la emoción en nuestros cuerpos, pero es porque nosotros estamos pensando continuamente en ella, ¿no? Y este tema lo quería sacar porque muchas veces la gente dice, sí, pero ¿por qué quiero ser más consciente? ¿O por qué debería meditar? ¿O por qué debería observarme más? O, ¿no? Lo típico que te preguntan. Y creo que es precisamente este es uno de los casos más importantes por los que tienes que aumentar tu autoconocimiento, observarte, ser más consciente de tus pensamientos y tus emociones. Porque si tú eres consciente de tus pensamientos y empiezas a observarte y te das cuenta de que vuelves a pensar en esa emoción de ese día y eso te vuelve a crear ese malestar y tal, empiezas a darte cuenta de en qué momento surgen esos pensamientos que están atados a esa emoción. Entonces empiezas a controlar un poco tú el tema, porque pasas de constantemente que te vengan esos pensamientos, porque los tienes ahí, de preocupación o de lo que sea, y que te hagan revivir esa emoción, a una vez vienen, los detectas y puedes cambiarlos, ¿no? No sé, me parece algo que debería ser más normal en nosotros, el hecho de volver adentro, observarnos, tanto en solitario, de estar quieto y observarte lo que piensas, lo que sientes, o escribirlo, como con la ayuda de alguien, como por ejemplo un psicólogo, un coach o lo que sea, ¿no? Eso vale. Alguien que se entienda ya. Sí. Claro. Sí, porque hay gente que le es fácil sentarse y de repente es todo paz, todo calma, y empiezan a detectar fácilmente sus pensamientos, por dónde va su cabeza, las emociones que sienten y todo, ¿no? Y saben calmar la mente de alguna forma en nada. Pero hay gente que no, hay gente que tiene como a mí me ha pasado durante un tiempo como una hiperactividad mental en la que tú te sientes, pero te pierdes entre tus pensamientos y no aclaras nada. Te vas por las nubes, te imaginas cosas y no detectas nnada. A mí exactamente igual, es decir, hasta que... y ahora me sigue pasando, lo que pasa que ahora, en vez de que los malos sentimientos, por así decirlo, malas emociones que como que se entiende, en vez de que duren 5 días, duran 3 horas. Es decir, ahí está el tema de, obviamente, me vendrá la emoción, es inevitable, pero hasta qué punto o durante cuánto tiempo dejo que esa emoción me cause malestar, ¿no? Exacto. Es importante comentar que la mente no entiende de realidad y de ficción. Es decir, cuando yo a veces me he preguntado, hostia puta, tío, si ha sido un día espectacular, ¿por qué estoy sintiendo ansiedad ahora mismo? ¿Por qué ahora mismo estoy como inquieto? ¿Por qué, yo qué sé, o estoy en un momento triste si no ha pasado nada? Porque sin querer te vienen pensamientos a la cabeza y tu mente
literalmente reacciona a ellos. O sea, no hace falta que literalmente pase, sino que solo con que tú recuerdes algo, se te activa literalmente el sistema de defensa. El sistema primario, el reptiliano que se le dice, se te activa directamente en cuanto hace un remember de algún pensamiento que te venga, algo que no te gustó. Ya está el sistema, por si acaso hay que actuar por lo que sea. Entonces eso, cuando lo entiendes, comprendes muchos momentos que podrías evitar perfectamente. O transitar mucho más rápido. Sí, es que creo que no sé si evitar es como el objetivo final, pero transitar sí que es el objetivo. Y que esa transición sea lo más corta posible. Y a mí me ha pasado con muchísimas cosas que antes me venía el pensamiento, y claro, tú te viene el pensamiento te lleva a imaginarte una posible situación, una situación del pasado, y el hecho de imaginártelo, el hecho de estar actuando en esa imaginación hace que vuelvas a sentir esa emoción o que la sientas por primera vez sobre algo que ni siquiera va a pasar en el futuro, ¿no? Totalmente. Y el hecho de ser consciente sobre estos pensamientos hace que en el momento que te viene y estás pasando a esa imaginación, como que lo detectas y ya dices, ¿por qué estoy ahora pensando en eso, ¿no? Exacto. Y obviamente eso no lo haces el primer día, ¿no? Igual el primer día sí que eres consciente del pensamiento, pero igualmente caes en la imaginación, vuelves a sentir esa emoción, vuelves a estar mal durante ese día. La próxima vez, pues ya no es todo el día, son unas cuantas horas, ¿no? Y cada vez es más corto ese tiempo hasta que a veces es pensamiento, detectarlo y, hostia, Exacto. pues vamos a... nunca me ha llevado a ningún sitio. ¿Por qué? Porque voy a seguir imaginándome esta situación que ni siquiera igual pasa en el futuro o que ya ha pasado en el pasado y que ahora mismo realmente ni me persigue. Simplemente ha pasado, acéptalo, ¿sabes? Ya está. Exacto. Es importante el hecho de que conocerte no va a hacer que seas literalmente una armadura, que literalmente no vayas a sentir nada malo o nada que consideres tú malo, no vas a pasar por momentos más complicados, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Al final, las emociones son instantáneas y automáticas, no las controlas tú. Las emociones al final vienen y a partir de haber venido y de que tu fisiología haga lo que tenga que hacer, hasta ese momento tú no vas a ser consciente de que te está entrando una emoción. Es decir, ya habrá explotado la emoción. A partir de aquí es cuando tú, el hecho de tener esa conciencia puede hacer que reconozcas esos patrones o esas sensaciones corporales que te ha transmitido otras veces y sepas por lo que estás pasando. Entonces allí es donde puedes empezar a hacer el proceso de poco a poco ir sintiéndola, saber qué es lo que está pasando, y solo pensando eso va a hacer que sientas muchísima calma. Porque al final no deja de ser la emoción, no deja de ser un pic de adrenalina. O sea, al final va a haber un momento en que va a bajar otra vez. Y lo que dices tú, si una emoción dura 1 minuto y medio, el hecho de que tú seas consciente, la duración de esta emoción va a hacer que en ese tiempo empiece a bajar. Respete ese timing y no se prolongue. ¿Qué haces tú para darte cuenta al menos de esos pensamientos que dices que son repetitivos? Porque al final todos seguimos unos patrones de pensamiento, ¿no? Es decir, cuando mi fisiología empieza a hacer esas respuestas, a emitir esas reacciones en mi cuerpo, las detecto. Sé exactamente cuál es el sentimiento que estoy ahora mismo percibiendo cuando me saltan esas reacciones corporales. Entonces, en ese momento, en vez de verlo como un ataque que antes veía, y no solo un ataque, sino algo que era independiente a mí, algo que literalmente era como ¿por qué me haces sentir esto si no quiero? Es decir, como si literalmente me lo impusieran y yo no pudiera hacer nada. Como si fuera algo externo, porque tú lo has dicho, ¿no? Exacto, como el que te mete una patada, pues igual, ¿sabes? Como que no puedes hacer nada. Entonces, en vez de verlo como un ataque y algo que no puedes controlar, cuando te da la patada, a lo mejor, siempre que he sentido esto,
en el fondo sabía que tenía que enfocarme en alguna cosa. Entonces, cuando me viene esa sensación, digo, vale, exactamente por qué estoy sintiendo esto ahora mismo. Porque tengo miedo de algo, porque el pensamiento que me ha venido es de un recuerdo tal, y entonces al momento de poner esa conciencia y el cuestionarme, creo que es súper importante, cuando te cuestionas el por qué estás sintiendo eso, es como que te dejas llevar un poco. Es decir, no luchas. Y al Es no decir, luchar... lo que haces es ponerte a sentir Exacto. eso, ¿no? Exacto. El decir, vale, esto me ha venido, decimos me ha venido, pero realmente lo he creado, Sí. voy a sentirlo y voy a abrazarlo Exacto. Exacto, es decir, y a ver obviamente... dónde me lleva. Exacto, la primera patada a lo mejor no, porque es como un... Hostia, no es una sensación agradable a primeras. Cuando pones la consciencia ya sí que lo puedes transformar en una sensación agradable. Pero de primeras es como inesperado, es como, joder. Claro, ahí es donde te da el toque y tú te fijas. Claro, exacto, es cuando, hostia, latido rápido, tal, hostia, me duele aquí, no sé qué. Y es cuando ahí empiezas a... Vale. Incluso meditar, a mí me va muy bien cerrar los ojos, a mí me gusta bastante. A mí Y me hay ayuda a gente- sentirlo mejor. Exacto. Incluso te diría que me ayuda no solo a sentirlo, sino a localizarlo en un cuerpo. Por ejemplo, hay diferentes sensaciones, ¿no? Una en el pecho, a veces es un nudo en la garganta, a veces es en el estómago, a veces es como un cansancio en la cabeza de tanto pensar en el tema. Y el hecho de poder localizarlo en un punto concreto hace que pueda poner más foco sobre esa emoción. Y a veces lo que dices tú puede ser abrumadora, sobre todo al inicio, el primer contacto. Pero si empiezas a darle contacto y decir, vale, es abrumadora, pero voy a sentirla, ¿no? Y es como que empiezas a crear una relación en donde eso abrumador pasa a ser simplemente emoción, sin incluso diría como neutra, y de repente empieza a ser como un poco agradable, cada vez más agradable, porque igual te aporta un conocimiento, igual te das cuenta de que pues ha pasado eso malo, pero tienes otras cosas mejor, entonces sientes gratitud o lo que sea, ¿no? Exacto. Además, ¿por qué es mala? Bueno, es una etiqueta que al final Es hemos decir, puesto nosotros, ¿no? el hecho de que lo hayamos etiquetado como mal es cuando lo sientes, es cuestionarte, ¿por qué cuando me pasa algo bueno salto de alegría y cuando produzco esto, que también es una reacción de mi cuerpo, como puede ser una carcajada, ¿por qué esto lo evito y lo rechazo? Claro. Al final es la misma máquina que está produciendo lo mismo. Entonces, exacto. La sensación, lo que pasa que como son sensaciones como muy extremas, al final la ansiedad muy fuerte es muy extrema y una risa muy fuerte también es extrema, pero como al despertar de sensaciones distintas, al final el kit de la cuestión es evitar dolor, ¿no? Una cosa no te aporta dolor, la otra pero sí. por ejemplo, si uno empieza a tomárselo con esta perspectiva y en los momentos, por ejemplo, que siente tristeza, en vez de simplemente encerrarse e intentar evadirse de esa emoción y de esa situación, se calma, se tranquiliza y empieza a sentirla y a comprenderla y simplemente a estar con esa tristeza, yo diría que la tristeza, por ejemplo, es una de las emociones que más sabiduría me aporta, a mí personalmente. Como que esos momentos de tristeza me empiezo a dar cuenta de muchísimas cosas que me han pasado en la vida y a como recoger conocimiento de las experiencias que he tenido, ¿sabes? Pero antes no me lo tomaba así, antes sentía tristeza y lo único que quería hacer y lo único en lo que estaba pensando es ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo qué sé, quedar con los amigos y ver una peli, cosas así rápidas que me den dopamina, que esté desconectado, me vado de la emoción y no aprendo nada. En cambio ahora el hecho de decir, vale, llevo ahora, yo qué sé, minutos, horas o un par de días teniendo como una sensación de tristeza, voy a meditar, ¿sabes? O simplemente voy a escribir. Cada uno creo que tiene que encontrar esa forma que mejor le vaya, lo que le sea más práctico, ¿no? A mí me va bien tanto escribir como meditar y al final
a través de la escritura o la meditación, vuelvo a revivir esa emoción, abrazo la tristeza, la siento, hago que esté a mi lado y que me transmita pues todo ese conocimiento pues, que pueda tener, ¿no? Y siempre saco algo, tío. Estoy de acuerdo. Siempre. Estoy de acuerdo. Es más, algo que hace mucha gente y que yo me incluyo en ello es que cuando es ese egoísmo espiritual que al principio te viene esa sensación y como entiendes que ya es algo tuyo, no lo transitas de manera correcta y como que lo evitas conscientemente, rollo. No estoy triste. No estoy triste. ¿Por qué voy a estar triste? No sé cuánto, ¿sabes? Es como, literalmente anulo eso para forzar una alegría. El problema es que no lo anulamos para siempre. Simplemente lo reprimimos un momento. Claro. Y lo que reprimes o atacas, al final se perpetúa. O sea, al final, a lo mejor esa máscara de no, tío, no estoy triste, estoy alegre, tal, no sé qué, tal. A lo mejor te dura una hora, pero dentro de una hora mejor te viene más fuerte. Exacto. Entonces, es muy importante el hecho de no solo saber que es tuyo, sino también el hecho de reconocer que estás dentro de esa emoción. Decir, pues estoy triste, la verdad. Sí, creo que en estos casos el problema es lo que hemos comentado antes, que se ve como algo exterior, tío. Bien. Entonces, como es algo exterior, o creo que es algo exterior, lo puedo apartar, lo puedo anular, lo puedo dejar de lado. De lo que se olvidan, bueno, de lo que nos olvidamos, es de que forma parte de nosotros. Y tú no puedes anular una parte de ti, porque eres tú. Entonces, tienes que permitirte ese tiempo y sentir eso. Porque no se va a ir a ninguna parte, simplemente lo has dejado ahí, que incluso puede acumularse. Incluso enfermar. Y transformarse en una enfermedad o no hace falta muy de eso, un resfriado, pero que, sí. es más sí, porque al final pequeñas cosas. Está más que demostrado, ¿no? Estados de tristeza, de ansiedad y tal, de estrés, llevan a que tu sistema inmune baje y que al final seas más propenso a tener enfermedades. Sí, o sea, totalmente. Yo iría un paso más allá, que tú has dicho, cuando te venga la emoción, ¿no? El hecho de pararse, sentirla, abrazarla, comprenderla, recoger aprendizajes de ella. Yo iría un paso más allá y es el que no esperar a que te venga la emoción. Es decir, no hacer un mantenimiento correctivo, sino un mantenimiento preventivo. Es decir, incluso estando bien, lo que haría es sentarme un ratito durante mi día a escribir o a meditar, o la forma que mejor te valga para sentir tu cuerpo, o haciendo deporte. A veces a mí me ha pasado de ir a correr sin música, sin nada, y eso tomármelo como una meditación o un paseo. Cada uno tiene su forma, ¿no? de llegar a ello, pero lo importante es que hagas ese mantenimiento preventivo de sentarte, escribir sobre lo que sientes, pensar en lo que sientes y detectar no solo esas emociones, sino también esos pensamientos, porque al final muchos pensamientos también te llevan a algunas emociones, como preocupación en el futuro, ¿no? El pensar de ese proyecto no sé si me saldrá bien, no sé qué tal, no me han respondido, no sé qué, y comerte el coco hasta que al final empiezas otra vez a imaginarte todo el proceso, todo lo que puede ir mal, normalmente es el peor escenario posible. Totalmente. Y sientes las emociones que te puede traer ese escenario que te has imaginado, ¿no? Yo lo que hago, algo que ya te lo comenté justo ayer, pasado ayer, creo que lo estábamos hablando, el de yo cuando medito, escribiendo me vale mucho porque al escribir ordeno mis pensamientos y como que todo coge mejor forma, porque lo tengo que plasmar en un papel, todo coge mejor forma, hay más claridad y me ayuda a entenderme mucho mejor. Normalmente antes de escribir he meditado, ya sea el día anterior o hace 2 días. Y meditando, hay una meditación que hago que es, entras en una sala donde hay una pantalla totalmente blanca, en un escenario, hay sillas de estas plegables negras, cada vez me siento en una silla diferente que simbolizan un poco una perspectiva diferente del escenario y
salgo yo como personaje y también estoy yo como puro observador. Entonces, yo como observador observa al yo personaje, que es el que está pensando, ¿no? Y va actuando esos pensamientos. Y con el tiempo me he dado cuenta de que repito unos patrones, de que cada vez que pienso en comida, luego surge otro pensamiento atado a ella, lo que me lleva a una emoción. Cada vez que pienso en familia, se vuelve a repetir otro pensamiento y me lleva a otra emoción, ¿no? Y que esos patrones siempre están ahí y siempre se repiten. ¿Qué me permite eso? Que luego, en el día a día, sin estar meditando, cada vez que me relaciono con la comida, por ejemplo, con la familia, sé qué pensamientos van a venir después y qué emociones me va a transmitir eso. Entonces, no te digo que seas capaz de evitar esas emociones, de evitar esos pensamientos, pero sí que estás un poco más preparado para afrontar esa situación. entrenado. Sí. Y si tú te encuentras, vamos a decir, con tu familia y en ese momento tienes una emoción negativa, igual la sentirás igual, pero tú ya eres consciente de ella y ya andas preparado para sentirla. No te pilla de sorpresa. Y como no te pilla de sorpresa, estarás hablando con tu familia y esta vez no te enfadarás, no te pondrás triste. ¿Por qué? Porque ya vienes preparado, ya sabes que iba a pasar eso. Sí. Entonces estás tranquilizado y igual has podido evitar una discusión o un comentario que no era necesario, Sí. ¿no? Y de esa forma como que te vas dando cuenta de muchísimas cosas que al final, sobre todo pues las negativas, ¿no? Que son las que queremos evitar, que son evitables y que es muy fácil evitarlas, simplemente elevando un poco más la conciencia en esos temas. Claro, pero si siempre queremos que cambie el de al lado, Claro, pues pero no es cambia. por eso que al final también es el hecho de aceptar la responsabilidad de la situación, de decir, en vez de encontrarte en una situación en donde es negativa y decir, oye, es que, yo qué sé, es que el jefe, es que la familia, es que mi amigo hace tal, de decir, oye, ¿qué es lo que estoy yo haciendo mal? ¿O qué es lo que puedo hacer de nuevo que ayude a esta situación? Eso no es nada más que aceptar responsabilidad, aunque no sea tuya la responsabilidad, tú aceptas responsabilidad sobre la situación. Luego ya veremos si está en tu control reaccionar de X manera y mejorar esa situación, o simplemente lo único que tienes que hacer es, vale, yo en esta situación no puedo hacer nada, pero puedo transmitir lo que siento, puedo transmitir lo que veo a la otra persona desde el respeto, y igual eso lleva a que las otras personas se den cuenta de lo que está pasando y entonces sí mejoramos esa situación, ¿no? Totalmente. Empieza por ser consciente de las cosas. Exacto. Me ha gustado el apunte de antes del tema de la meditación, el de hacer como una prevención, iba a decir. Un mantenimiento preventivo. Un mantenimiento preventivo. Que si te fijas, perdona que te corte, No si te te perdono. fijas, todo el mundo que conocemos que hace algún tipo de mantenimiento en el tema de crecimiento personal psicológico es correctivo. Es, estoy mal, entonces voy a hacer algo. En general, Sí. la mayoría no hacen un mantenimiento preventivo de estoy bien, pero voy a seguir haciendo estas cosas para mantenerme bien. De hecho, la gente que va para corregir eso que está mal, en cuanto vuelven a estar bien, se olvidan de todo lo que han hecho para corregirlo. Muy pocos se mantienen en ese hábito, en esa rutina de voy a seguir haciendo esto porque no quiero que vuelva a pasar lo que me ha pasado, ¿no? Totalmente. Para pues ese mismo concepto, el hecho, para bajarlo un poco más a tierra, yo pillé un anclaje hipernegativo a la meditación, porque la utilizaba para eso. En los momentos más críticos de ansiedad que he tenido en mi vida, yo es cuando empecé a escuchar de la meditación y es cuando empecé a ponerla en práctica, pero la ponía en práctica en los días que estaba mal. Es decir, hostia, hoy estoy jodido, pues mira, voy a meditar, ya dicen que va bien, tal, y a ver si me relaja o yo qué sé, lo que sea. No sé qué objetivo exactamente me ponía a la hora de meditar, pero bueno, el objetivo que fuere. Y el hecho de eso, repetirlo, hizo que
cuando el día que no estaba bien, o sea, el día que estaba bien y me ponía a meditar, me venía la ansiedad. Porque mi cuerpo había asociado que meditar es igual a que estás mal. Sí, pero eso también pasa, a mucha gente le pasa el hecho de que nunca han meditado o nunca han hecho ningún tipo de práctica Claro, yo que te antes no haga había sentir meditado nunca, claro. esas emociones. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco piden ayuda o tienen a alguien al lado para guiarles durante ese proceso, esa práctica. Entonces, ¿qué hacen? Por primera vez, y además en el punto en el que estás más desesperado y mal, te pones a meditar. Lo equivalente a te pones a sentir toda esa ansiedad, toda esa tristeza, todo, y eso es muy abrumador porque lo empiezas a sentir todo solo, sin guía, sin ayuda, a solas, y te lo imaginas además y está todo ahí concentrado porque andabas desesperado en encontrar una solución, que es la solución, el sentirlo, pero es demasiado rápido. Intenso. Demasiado rápido. Lo que creo que si se hace solo o se hace de esta forma, lo que creo, al menos yo lo que haría ahora desde mi conocimiento, es el hacerlo, pero con pequeños tests. Es decir, en vez de ponerte pues, los 20 minutos que tenías pensados, ponerte ahí y sentir esa tristeza, ansiedad o lo que sea, poner un minuto y sentirlo y decir, uy, ¿sabes? ¿Qué es esto? Vale, me he acercado un poco, lo he sentido. Y luego igual escribir un poco alguna conclusión que sacas, ¿no? Y poco a poco, que no sea todo tan rápido, Total. tanta intensidad, ¿no? Total, porque es que es importante aclarar que una emoción nunca te va a matar. Nunca. Por mucho que pienses que son síntomas hiper extremos, que te llevan a incluso pensar que te va a dar un chungo, no te va a matar nunca una emoción. Pero el hecho de no ser consciente de ello es que da miedo. Sí, y también hay que tener un poco de humildad y aceptar que igual eres una persona que, que en vez de necesitar pues 2 días para sentir esa emoción y resolverla, pues igual necesitas 6 meses o un año. Sí. Tienes que tener esa humildad de decir, oye, voy a probar poco a poco porque igual me va peor, ¿sabes? El tema está en que es difícil a veces porque el ego entra en juego y el ego, claro, tú le pones, venga, va, a mí me han dicho en tal sitio de que debería meditar al inicio solo 5 minutos cada día y dices, 5 minutos, si yo puedo con 1 hora, ¿sabes? Claro, el primer día te pones 1 hora ahí, te entra un aburrimiento, te entra una ansiedad de aparte que te duele todo. no sabes cómo colocarte, te estresas y lo primero que dices es, obviamente, no ha sido falta tuya, sino que la meditación no funciona o que la escritura no funciona. Totalmente. Pero si actúas desde la humildad, desde el decir, voy a probar un poco, voy a darle tiempo, voy a tener esa paciencia, porque si toda esta gente dice que les ha funcionado, también me tiene que funcionar. Simplemente que cada uno tiene unos tiempos diferentes y no podemos pretender que todo el mundo le sirva lo mismo. Ya está. Totalmente. Es igual que el gimnasio. Al final, la gente, la operación bikini, un mes antes del verano, pues intentar tener el cuerpo de Cristiano, pero al final no vas a tener el cuerpo de Cristiano en un mes. Obviamente, y al mes se cansan y por eso los gimnasios bajan una barbaridad en verano, porque no han llegado al cuerpo que quieren, pero estate un año entrenando. Claro. Es que es inevitable que tu cuerpo cambie, a lo mejor no el de Cristiano, pero va a estar mucho mejor, o sea, es inevitable eso. Sí. Pero bueno, es el hecho de querer resultado ya. No saber posponer, ¿no? La recompensa. Totalmente. Muy bien, tío. Que estoy enfermo.